El segundo parcial de la materia de ciencia de la computación se basa en el aprendizaje basado en proyectos. La situación problemática o escenario trata sobre los requerimientos de las alcaldías y gobernaciones bolivianas, quienes solicitan al gobierno el incremento de un monto para poder sobrellevar la emergencia sanitaria en vista que no ha logrado cubrir los gastos del mes de mayo. Para lo cual el gobierno responde indicando que debe presentarse un reporte consolidado de los gastos realizados. También muestra un registro de datos, cómo debería tabularse los datos de cada gasto. Posteriormente nos visualiza el reporte consolidado de los gastos del mes de mayo de 2020. Nos indica cómo se debería tabular cada uno de los gastos de manera que sea transparente. El requerimiento técnico es de que se debe elaborar un reporte consolidado de los gastos mensuales siguiendo el modelo de datos sugerido por el gobierno. Las opciones de menú que debería tener la aplicación software que se va a desarrollar debería constar de las siguientes opciones. La opción 1, registrar gastos. La opción 2, listar gastos. La opción 3, el reporte de gastos. La opción 4, mostrar datos estadísticos. La opción 5, ayuda. La opción 6, datos del equipo de desarrollo. Y la opción 7, salir. Posteriormente, debería haber un desglose de cada una de estas opciones dentro del sistema. Los criterios de evaluación que vamos a aplicar al ABP son los siguientes. La presentación, 25%, el planteamiento del problema, 25%, la profundidad, 40%, el mérito técnico, 10%. A continuación les presentaré un demo de cómo debería visualizarse la aplicación software. Primeramente, a recorrer el demo de la aplicación software para poderles mostrar las características que debería cumplir. Una vez que hagan correr el software, debería mostrarme el menú. En la parte superior debería estar escrito el nombre del sistema. Posteriormente debería estar la lista de opciones de menú y la posibilidad de que el usuario pueda elegir una opción de menú. Por ejemplo, si yo elijo la opción número 1, debería permitirme registrar los datos del gasto. Si elijo la opción número 2, debería listarme todos los registros de gastos, incluyendo el último que se haya registrado. Entonces, la lista de gastos debería estar continuamente actualizada. La opción número 3 debería permitirme visualizar el reporte de gastos. La opción número 4 debería permitirme visualizar los datos estadísticos de los gastos. La opción número 5 debería mostrarme una ayuda sobre qué tareas permiten realizar o cuál es la utilidad de cada una de las opciones de menú. La opción número 6 debería permitirme visualizar los datos del equipo de desarrollo. Y la opción número 7 debería permitirme salir de la aplicación software. Ahora, para poder realizar esta aplicación software, se han realizado los siguientes pasos. Primeramente debemos ver la función principal. Y la función principal indica lo siguiente. Primeramente hemos definido una variable n con una dimensión de 1000. Luego esta variable me va a guardar la dimensión total del vector, que es la cantidad de elementos máximos que puede tener el vector. La variable c es la variable que
mantiene los datos sobre la cantidad de registros o elementos que tiene cada vector. Inicialmente empieza con el valor de 0. Posteriormente se dimensionan los vectores para luego cargar los datos predeterminados en cada uno de los vectores. Luego, mediante la opción repetir, empiezo a gestionar el menú. La opción 1 me va a permitir registrar datos. La opción 2, listar gastos. La opción 3, ver el reporte de gastos. La opción 4, ver la estadística de gastos. La opción 5, ver la ayuda. La opción 6, ver los datos del equipo de desarrollo. La opción 7, salir del programa. Analizaremos la opción registrar gastos. La opción registrar gastos me permite registrar un gasto a la vez. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es completar el código. Dice aquí solicitar los datos al usuario. Entonces pedirá los datos necesarios al usuario para que se puedan registrar en los diferentes vectores. Luego me dice guardar los datos en los vectores. En esta parte debería registrar todos los datos en los vectores correspondientes. Posteriormente viene el reporte de gastos y debería completar el código faltante para poder visualizar el reporte de gastos. Luego viene la estadística de gastos. También debería completar el código faltante para visualizar la estadística de gastos. Lo siguiente, que debería enviarse o debería recibirse como parámetros tanto el vector de compra, el vector de detalle, el vector de precio compra y sé que es la cantidad de registros que yo tengo guardado en los vectores. En el reporte de gastos recibimos el vector de categoría, el vector de detalle y el vector de precio de compra, incluyendo la cantidad de registros que tengo. En registrar gastos, el vector de categoría se envía por referencia porque se va a modificar el vector. De la misma manera, el vector de detalle se envía por referencia porque se va a modificar los datos del vector. Y también el vector de precio de compra debería enviarse por referencia, al igual que la variable C, que es la cantidad de elementos, por referencia. ¿Por qué? Porque cada vez que yo registro un dato, un gasto, se modifica estas estructuras de datos, incluyendo el valor de la variable C, que debería incrementarse en 0. En la parte de ayuda debería escribir una ayuda para cada una de las opciones que va a desplegar el programa. En el subproceso, equipo de desarrollo debería mostrar los datos del estudiante, incluyendo cada uno de sus contribuciones realizadas en el proyecto. La función leer número me valida el ingreso de un valor numérico. Cabe aclarar, jóvenes, que el precio de compra también debería tener una variable global que diga saldo de la compra. ¿Para qué? Para que continuamente se pueda saber cuál es el saldo y no pueda hacer compras por encima del saldo, para que me ayude a controlar. Entonces se sugiere tener una variable que permita o que evite no realizar compras por encima del saldo, para que no se pueda sobrepasar. Sería una sugerencia. Ahora tenemos en esta parte el menú principal con las diferentes opciones de menú. Hay una función que se ha agregado que se llama la función completar espacio. Esta función me permite realizar una tabulación del reporte. Entonces yo puedo agregar espacios hacia la derecha o espacios hacia la izquierda. Esta función es la que permite tabular los datos cuando se listan los datos. En cargar gastos predeterminados
podemos visualizar la carga de cada uno de los registros. Visualícese que el primer código que escribimos es incrementar el valor C en 1. ¿Por qué? Porque va a ingresar el primer dato y se ubica y se ingresa en la posición C. Luego se incrementa el valor de C. Se incrementa el valor de C para agregar el siguiente elemento al vector. Y así sucesivamente podemos ir agregando los datos al vector. Vuelvo a repetir. La variable C me permite controlar el puntero del vector. Posteriormente viene la opción listar gastos, que me lista los registros que están en el vector de categoría, el vector de detalle y el vector de precio de compra, y se envía la variable C para poder controlar la cantidad de datos que tenemos registrado. Como puede ver en esta parte utilizamos la función completar espacio, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, dependiendo del tipo de dato que quiere imprimir. Entonces volveré a hacer correr la aplicación para que puedan visualizarlo. Hemos dicho que en la opción número 1 debería registrar los gastos, debería pedirle la categoría, el detalle y el precio de compra, y luego registrarlo en el vector. La opción número 2 le debería listar los registros de forma actualizada, incluyendo el último gasto que ha realizado. La opción número 3 debería mostrarle el reporte de los gastos. La opción número 4 debería mostrarle los datos estadísticos de los gastos. La opción número 5 debería mostrarle la ayuda de la aplicación software. La opción número 6 debería mostrarle la lista de los integrantes del equipo de desarrollo. Y la opción número 7 debería mostrarle la opción para salir del programa. Se sugiere revisar los siguientes códigos para que puedan realizar la parte de la estadística. Entre las prácticas del turno de la noche hay un programa que dice el algoritmo 24, cargar un vector y calcular cantidad, suma, promedio y desviación estándar. Este conjunto de algoritmos podían ser implementados para que pueda realizar el cálculo de la estadística de los datos. También podría utilizar una adaptación del algoritmo número 17 que dice cargar un vector aleatoriamente y separar en dos vectores los números pares e impares. Y tal como visualiza en esta parte a través de la función si, yo voy separando los pares en un vector con su propio índice y en otro lado voy separando los números impares con su propio índice. En este caso usted tendría que ir separándolo según la categoría y contando cuántos elementos o sumando en cada uno de los vectores. Entonces cada vez que sea, por ejemplo, alimento, sumaría en la variable alimentos. Cada vez que sea medicamento, sumaría en la variable medicamentos. Cada vez que sea bioseguridad, sumaría en la variable bioseguridad. Cada vez que sea transporte, sumaría en la variable de transporte. Y eso le permitiría tener los datos consolidados de cada una de las categorías. También puede revisar los apuntes de PCI
donde en la pregunta número 24 le visualiza la fórmula utilizada para poder calcular la desviación estándar en caso que requiera alguna ayuda.